A principios de 1964, Brasil sufría una de sus peores crisis económicas, en parte debido a la fuerte reducción de las inversiones y a la intervención del Estado en la economía nacional. Diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición derechista y los militares intentaban forzar al presidente João Goulart a prescindir de sus aliados de izquierda. Goulart no accedió a la petición de los militares. El 13 de marzo de 1964, Goulart hizo público su plan de reforma, que consistía en nacionalizar las refinerías de petróleo y la expropiación de tierras para la aplicación de la reforma agraria. Dicho plan de reforma generó protestas de sectores conservadores y desencadenó en el levantamiento de los militares. Corrían los años de la Guerra Fría, años en los que la estratégica Panamá rompía relaciones con Washington. Fidel Castro visitaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había fuertes disturbios raciales en Estados Unidos. Ocurrió el incidente en Tonkin entre patrulleros vietnamitas y un destructor de la Armada que dio pie a la intervención de Estados Unidos en el sudeste asiático. Había movimientos guerrilleros en Bolivia. Cayó en desgracia Nikita Khrushchev y los marines intervinieron en República Dominicana. Se instaló en la opinión pública la idea de que el gobierno pretendía convertirse en un régimen totalitario de izquierda. El 2 de abril de 1964, apoyados por Estados Unidos y su flota naval, medios de prensa, parlamentarios, sectores de la Iglesia Católica y empresariales, los militares llevan a cabo el golpe de Estado que derroca a Goulart. A fin de cubrir los 2 años que le quedaban al presidente depuesto, Humberto Castelo Branco asume la presidencia de Brasil. El 15 de abril de 1964, como primera medida, Castelo Branco abolió los partidos políticos, prohibiendo toda actividad política a la oposición, en especial al sector de izquierda. La Constitución fue suspendida durante el régimen. Fue reemplazada por actos institucionales con fuerza de ley que eran dictados por las fuerzas militares. El acto institucional número 1 eliminaba la elección popular directa y atribuía al Congreso la potestad de elegir al presidente de la República. El acto institucional número 2 prohibía el pluripartidismo. La prensa es censurada. Se promueven reformas tributarias con el fin de conceder al Estado una mayor o total intervención en la economía. Y como en toda dictadura, no tardó en implementarse la represión y la tortura con un sector complaciente de la Iglesia Católica. Un gran problema en Brasil es que cuando se terminaron los esclavos africanos, se crearon esclavos brasileños. Y solo terminará cuando tengamos el coraje de hacer una verdadera reforma agraria. Antes de culminar el mandato de Branco, se elaboraba una nueva constitución, fuertemente autoritaria, en la que el Ejecutivo tenía casi toda la totalidad de atribuciones gubernativas. Humberto Castelo Branco termina su mandato en 1964 y da inicio a un largo periodo dictatorial militar, que se extenderá hasta el año 1985. En los periodos siguientes, el terrorismo de Estado se acrecentó. Un sector de la Iglesia Católica le da la espalda al régimen y se une al pueblo. Las violaciones a los derechos humanos eran constantes. La firmeza del pueblo brasileño, su lucha por el retorno a la democracia, fue la que propició la caída de la dictadura. Tras el golpe militar de 1964, Monseñor Helder Câmara resumió su relación con los militares en una frase que sus seguidores recuerdan aún con admiración: si doy comida a los pobres, ellos, los militares, me llaman santo. Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista. Aún hoy, el pueblo de Brasil grita como antes: no más dictadura.